Bienvenidos a nuestro centro de entrenamiento bíblico INJIM y es un placer poderlos tener en línea. También todos los que están con nosotros este día, pues que Dios les bendiga. Y acuérdense, pueden ir a nuestra website injim.tv, pueden imprimir este folleto y nos pueden dar seguimiento en nuestra website a través de los YouTube. Así que estamos en nuestra serie que titulamos 7 palabras de Jesús. Y estamos exactamente en la semana número 8 y acuérdense que su folleto lo marca como la semana número 8 del mes de febrero. Así que nuestro tema de esta semana, amor, tercer palabra en la cruz. Y esa fue la tercera palabra que Jesucristo usó en la cruz. Así que vamos a estar viendo estas últimas 7 palabras que Jesús usó en la cruz. Acuérdense que las primeras 3 palabras que Jesús usó en la cruz, las primeras 3 hablan acerca de los demás. Y las últimas 4 palabras de Jesús hablan de Jesús acerca de Él. Así que acuérdense que en el primer entrenamiento, la primera palabra que usamos fue la palabra perdón. Cuando Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra que usamos fue la palabra seguridad. Cuando está este ladrón en la cruz y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le contesta y le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Dónde? En el paraíso. Entonces, ahora vamos a ver la tercera palabra que Jesucristo usó en la cruz. ¿Y cuál es esa tercera palabra? Es la palabra perdón. Así que pueden ir a nuestra website injim.tv y ustedes pueden encontrar todos nuestros entrenamientos. Así que vamos a ver nosotros esta escena, ¿verdad? De Jesús en la cruz. Y en esta escena Jesús tuvo 6 juicios. 3 juicios de Jesús fueron juicios hechos por los judíos. Los otros 3 juicios de Jesús fueron hechos por los romanos. Pero estos 6 juicios fueron hechos durante la noche. O sea que se consideran que son juicios ilegales. Llevaron a Jesús y lo enjuiciaron, pero lo hicieron de una manera ilegal. Imagínense, a Jesús lo están golpeando, a Jesús lo torturan, lo escupen, lo están asesinando, lo clavan en una cruz y ahí está su madre. Imagínese usted como mamá, todo el sufrimiento que tienes como madre cuando ves que tu hijo simplemente te dicen, tiene esta enfermedad y te preocupas y te duele. Ahora imagínese, aquí están torturando al hijo de María. Están torturando a Jesucristo antes de asesinarlo. Lo clavan en la cruz, lo clavan en la cruz. Todos los amigos de Jesús lo han abandonado. Imagínense que María, ¿verdad? Está parada frente a la cruz de Jesús. Y obviamente ahí están los que eran amigos de Jesucristo. Pero imagínense María, su embarazo eclipsado por ¿quién era el padre de Jesús? Imagínense María va y le dice, estoy embarazada y fue por obra del Espíritu Santo. ¿Qué cree que le diría la sociedad a María de ese entonces en Nazaret? Pues quién sabe. Jesús, y luego María les dice, el bebé que tengo es Dios. Imagínense, póngase a pensar en la situación de María. Pero sin embargo, en este pasaje vamos a encontrar algo importante en Juan capítulo 19, versículo del 25 al 27. Juan 19 del 25 al 27. ¿Qué dice la escritura? Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Ok, este pasaje se mira muy simple, ¿verdad? Como lo estamos leyendo, pero tiene profundas implicaciones.
tiene algo más profundo en su enseñanza. Así que nosotros podemos ver, según la tradición, no según la Biblia, dice que María, después de que Jesús muere, ella vivió 12 años. Y le está diciendo Jesús a Juan, Juan, aquí está tu nueva mamá. Y madre, aquí está tu nuevo hijo. Fíjense algo muy importante que está haciendo aquí Jesús. No, María no se la dejó a cargo de sus hermanos. Y lo vamos a ver más adelante, porque Jesús tuvo alrededor de 4 hermanos y posiblemente más de una hermana. Unos hablan de 2 hermanas que tuvo Jesús. Así que, ¿qué aprendemos de este pasaje? ¿Qué vamos a aprender de esta lección? Bueno, nosotros vamos a aprender cómo hacerle para amar. Para amar como Jesús, ¿qué debo de hacer? Y eso es lo que nosotros vamos a aprender en esta lección. ¿Qué tengo que hacer para aprender a amar como Jesús? Bueno, lo primero que yo tengo que hacer para aprender a amar como Jesús, debo aprender a cuidar ¿a quién? A mi familia. Debo aprender a cuidar a mi familia. Eso es lo primero que yo tengo que hacer para aprender a amar a Jesús, a cuidar de mi familia. ¿Saben? El amor es algo que es algo que tú haces, no es algo que tú dices. Tú puedes decirle a tu pareja, te amo, pero eso es lo que tú le estás diciendo. ¿Qué crees que realmente esta pareja, en qué está fundamentando su amor? En lo que tú estás haciendo. Si tú dices te amo, pero haces lo contrario de lo que dices, entonces no hay integridad en lo que estás diciendo y haciendo. Entonces el amor es una acción. El amor es una elección. Tú eliges, tú decides amar a las personas. O sea, tú tomas la decisión, tú tomas la elección. Ahora, si yo quiero aprender a amar como Jesús, si yo quiero aprender a cuidar de mi familia, hay 3 cosas que yo necesito hacer. Y la primera cosa es que al amor se le presta atención. Eso es lo primero que yo tengo que hacer para aprender a cuidar de mi familia. ¿Qué dice? Al amor se le presta atención. Eso es exactamente lo que vamos a hacer. ¿Qué dice la Escritura en Éxodo 20:12, Alicia? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Okay. Lo que podemos ver aquí a nosotros en este pasaje es que debemos de honrar a nuestros padres. A lo mejor cuando tú eras niño tu padre te abandonó. A lo mejor el padre que tú tuviste fue un padre abusivo, fue un padre, no sé. Pero la Biblia dice que debemos de honrar a nuestros padres. Debemos de honrarlos, debemos de ver por ellos. Cómo hayan sido ellos, no es el punto. Pero sí hay una razón muy importante. Ahora, si ustedes se fijan en este cuadro, María ahí está, pero no están los discípulos de Jesús, nada más uno, que es Juan. ¿Por qué creen que María estaba ahí? Y había posiblemente otras 4 mujeres o más. Y es que hay confusión porque todas se llamaban Marías. Como en México, ¿verdad? Hubo unos años en que todas las mujeres, la mayoría se llamaban Marías. Bueno, así estaba exactamente aquí en este cuadro. Así que nosotros podemos encontrar y pueden surgir muchas preguntas. Y la primera pregunta es, el amor se le presta atención. Mire, si ustedes tienen un niño, tienen un bebé, un niño que camina, no sé, y va y te dice tu niño, y tú estás en el Facebook, estás en el Twitter, ¿verdad? Porque ya no vamos a hablar de periódico, porque ya no leen el periódico, pero vamos a hablar de Facebook, de Twitter. Y va el niño y te dice, hola papi, y te jala la ropa, y tú lo ignoras. ¿Qué quiere decir? Que realmente no le estás prestando atención a tu hijo.
¿Qué sucede cuando tú eres madre y tienes a una bebé y la tienes en tus brazos y la estás amamantando, le estás dando la mamila, pero estás en el teléfono, en el Twitter? ¿Y qué sucede con esa bebé? La bebé te está viendo a ti. ¿Y qué crees que está sucediendo en los sentimientos, en la vida de este bebé? Pues simplemente que tú no le estás poniendo atención a ese bebé. Así que si tú amas a tu familia, tienes que ponerle o prestarle atención. La segunda cosa que necesitamos aprender si amamos a nuestra familia, no solamente es prestarle atención, sino que el amor provee las necesidades. Y esa fue la última voluntad de Jesús, ¿verdad? Antes de morir en la cruz, acuérdense que Jesús no le dejó a María una herencia, no le dejó una casa, no le dejó una cuenta de banco, no le dejó dinero, no le dejó nada. Es más, no le dejó la ropa que tenía, porque nada más tenía un cambio de ropa. ¿Y saben quién se la estaba rifando? Los soldados. Ellos eran los que se la estaban rifando. Pero sin embargo, Jesús estaba en la cruz, clavado en la cruz. Y aún con su dolor, Jesús, su amor, llegó a reflejarlo en la necesidad que María tenía. Así que hay un pasaje en 1 Timoteo capítulo 5, versículo del 3 al 4, hermana María. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y a sus abuelos, porque eso agrada a Dios. También tenemos otro pasaje en 1 Timoteo 5, 8, dice: el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que si tú eres padre de familia y tú prefieres que el sistema se encargue de tu familia en lugar de ti, y tú eres un creyente, hay un problema contigo. Tú eres el responsable de tus hijos, no el sistema. Tú eres el que tienes que proveer para tu casa, no el vecino ni los suegros. Tú eres el responsable. Y si yo no proveo para mis hijos, para mi familia, entonces soy peor que un ateo. Eso es exactamente lo que está diciendo este pasaje. Ahora, si yo tengo que aprender a amar a mi familia, la tercera cosa que tengo que hacer es que el amor da apoyo emocional. El amor da apoyo emocional. Aquí es donde tenemos a María, ¿verdad? Esto para que lo apunten en sus folletos, si lo quieren apuntar. Pero aquí estamos viendo a María, viendo sufrir a su hijo. Acuérdense que María tuvo un nacimiento inexplicable. En ese momento, estamos hablando del nacimiento de Jesús. Y en ese momento, María, cuando estaba esperando a Jesús, ¿ustedes creen que le creyeron que era por obra del Espíritu Santo? ¿Ustedes creen que le creyeron que Jesús era el Hijo de Dios? Obviamente que no. No le creyeron. Así que podemos ver en esta historia que a la edad de 2 años el rey Herodes mandó asesinar a todos los niños de 2 años por ahí, para que entre esos niños iba a estar Jesús. ¿Y qué hace José y María? Se van de refugiados a Egipto. Después regresan y después de 1 año de que Jesús hizo milagros y muchas cosas, regresa a Nazaret. Y Jesús hace algunos milagros en Nazaret. Nazaret era un pueblo muy pequeño, ¿verdad? No sé, 7, 8 familias. Y Jesús le dice: yo soy Jesús, el Hijo de Dios. ¿Qué cree que hacen los amigos de Jesús que lo vieron crecer junto con él en su infancia? ¿Creen que están de acuerdo con él? No. ¿Qué hace Jesús? Lo llevan a un monte, hoy se conoce como el monte del precipicio.
donde es un monte muy alto y allí en esa parte por ahí está Nazaret. Entonces Jesús de ahí lo empujan casi para aventarlo. Jesús da un brinco y se va a Galilea. ¿Por qué? Porque la gente con la que Jesús creció no creían en él. Y ya estamos hablando que Jesús tenía alrededor de 30 años. Podemos volver otra vez al cuadro de la crucifixión de Jesús. Jesús es tratado como un criminal, está colgado en la cruz, está sangrando, Jesús se está muriendo y ahí está su madre a un lado de él. ¿Qué dice la Escritura en Proverbios 17:17, hermana María? En todo el tiempo ama el amigo. Para ayudar en la adversidad nació el hermano. Ok. Si vas a aprender a amar como Jesús, tienes que mostrar que tienes que ponerte de pie. Tienes que ponerte de pie y tienes que hacer algo para mostrar el amor a las personas. Y no solamente cuando tú tienes el dolor, no solamente cuando tú estás bien, sino cuando tú también estás atravesando por momentos difíciles. ¿Qué podemos aprender de toda esta historia? Lo primero que yo voy a aprender es que si yo quiero aprender a amar como Jesús, tengo que cuidar de mi familia. Incluso si me están crucificando, tengo que aprender a cuidar a mi familia, a darle un apoyo emocional a mi familia. Hay un pasaje en Efesios capítulo 5, versículo 25, no está en sus folletos, pero dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. ¿Qué está diciendo aquí? Tienes que amar a tu familia. Cuando tú aceptas el amor de Dios, tienes amor de más para amar a tu esposa, para amar a tu esposo, para amar a tus hijos. Pero mientras tú no aceptes el amor de Dios, no tienes nada que ofrecerles. La sociedad de ahora les está ofreciendo a los hijos tecnologías, viajes alrededor del mundo. Están gastando tanto dinero en esto, pero sin embargo, lo único que necesitamos en los hogares de hoy en día es el amor de Dios. Y varones, mientras ustedes no acepten el amor de Dios en sus vidas, estos hogares no están funcionando en la dirección que deben de funcionar, de acuerdo a Dios. Ahora, ¿qué debo de hacer para amar como Jesús? Vamos a volver a la pregunta principal del tema. ¿Debo tratar a otros como creyentes, a otros creyentes como a mi familia? ¿Debo tratar a otros creyentes como mi familia? Si yo soy un seguidor de Jesús, yo debo de buscar a los demás, debo de ayudar a los demás como si estuviera ayudando a mi familia. Esto es un vínculo espiritual. Aquí hay una conexión espiritual en todo lo que nosotros queremos hacer para ayudar a los demás. En este pasaje de 1 de Timoteo 5:1, ¿qué dice la Escritura? No reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jóvenes como hermanas, con toda pureza. Así que está hablando de nuestra relación con nuestra familia. Ahora, en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 10, la familia espiritual, pero ahora Romanos capítulo 12, versículo 10, ¿qué dice? Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. O sea, que nos debemos de apoyar los unos con los otros, que nos debemos de dar la mano. Así que aquí es interesante, ¿verdad? Cómo Jesús tiene a sus medios hermanos, ¿verdad? Tiene aproximadamente, según la Escritura, alrededor de 4 medios hermanos, porque obviamente José era el padre de estos medios hermanos de Jesús y María, pero Jesús nada más, María era su madre, no fue José. Entonces, también se cree que hubo alrededor de 1 o 2 hermanas de Jesús. Y lo que nosotros podemos encontrar es que
por ejemplo, podemos encontrar en Santiago, quien escribió el libro de Santiago, él era uno de los hermanos de Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús no le dejó a sus hermanos a cargo de María? ¿Por qué no se los dejó? Obviamente hay infinidad de versiones. ¿Y saben por qué no le dejó Jesús a María? ¿No se las encargó a sus hermanos o a sus medios hermanos? Porque ellos no creían, sus hermanos de Jesús no creían que Jesucristo era Dios. Esa es la razón principal. Entonces, ¿a quién se la deja? A su mejor amigo. ¿Quién era su mejor amigo? Era Juan. Juan era su mejor amigo y se la deja a Juan. Así que Jesús está cuidando o dando el cuidado a su madre antes de morir. No se la deja a su propia familia. Se la deja a su verdadero amigo, y que es Juan. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 10, dice: por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. En otras palabras, vamos a ayudarnos en las necesidades que tenemos los unos con los otros. En Gálatas capítulo 6, versículo 2, ¿qué dice la escritura? Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Okay. ¿Cómo vamos a obedecer la ley de Cristo cuando llevamos las cargas también de los demás? Cuando les ayudamos a los demás hermanos en la fe a llevar ese peso, no que vayan solas o solos por esta vida. ¿Ok? La tercera cosa que nosotros vamos a aprender, si queremos amar como Jesús, debo ver el dolor de otros, así esté pasando por dolor. Debo ver el dolor de otros, así esté pasando por el dolor. ¿Saben? A Jesús no le está yendo nada bien en la cruz. Pero sin embargo, nos perdonó. Sin embargo, le está diciendo a este ladrón: te aseguro que hoy vas a estar conmigo en el paraíso cuando mueras. Le está diciendo a María: María, ya no voy a estar yo, pero aquí tienes a un nuevo hijo que es Juan. Juan, aquí tienes una nueva madre que es mi madre, María. Para que nosotros podamos ver que aún en el dolor de Cristo, Jesús está compartiendo su amor con los demás. ¿Qué sucede, hermanos? ¿Saben? Recuerdo que yo fui una ocasión al hospital porque tuve un problema de piedras en el riñón. Yo no sabía qué estaba pasando conmigo, nada más llegué al hospital con un dolor enorme, llorando y no sé. Y lo primero que hizo la persona que estaba allí es que me preguntó cuánto pesaba, qué color de pelo traía, qué color de ojos tenía, que si era hispano. Imagínese usted con el dolor de las piedras ahí y gritando y llorando, pues lo que menos quería era estar oyendo esas cosas. Pero bueno, eso fue lo que me pasó. ¿Usted cree que cuando me sucedió eso, me estaba acordando yo, cómo estarán los hermanos en la iglesia? Pues obviamente que no. ¿Me entiende? Cuando usted está enfermo, ¿verdad? Que simplemente tienes fiebre, ¿verdad? Lo menos que vas a hacer es acordarte de los demás, ¿o no? ¿Verdad? Para que veamos lo egoísta que somos. Estoy pensando en mí, pero sin embargo podemos ver cómo Jesús, ¿verdad? Aún en su dolor, Él estaba pensando en los demás. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, ¿qué dice la escritura? Ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque Él ha sufrido en el cuerpo, ha roto con el pecado. Ok, Jesús ha roto con el pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús ha roto con el pecado? Que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. O sea,
Venimos a esta tierra a sufrir, hermanos. No venimos a pasarla solamente en una playa relajándonos, en los centros de vicio para que distraerme, para quitarme la depresión. A este mundo venimos a sufrir y a este mundo también venimos a morir. Lo que también encontramos, hermanos, si yo debo aprender a amar como Cristo, debo satisfacer la necesidad de otros, aun cuando las mías no han sido suplidas. Aquí podemos ver a Jesús colgado en la cruz, cargando todo el pecado de la humanidad. Después de su tortura, lo escupen, lo patean, lo abofetean, se burlan de él. Pero en este momento, aunque Jesús, sus necesidades no estaban siendo suplidas, Jesús estaba supliendo las necesidades de otros. Y este aspecto en la vida de nosotros, cuando tú haces eso, entonces nosotros estamos aprendiendo a amar. Si nosotros empezamos a suplir la necesidad de otros antes que las mías, entonces eso es parte del amor o aprender a amar como Jesús. En Romanos capítulo 15, versículo 2, ¿qué dice, hermana María Lara? Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de edificarlo. ¿Cómo debo de agradar al prójimo? ¿Cómo debo de agradar al prójimo? Bueno, ¿cómo te puedo ayudar a ti? ¿Qué puedo hacer por ti? Una de las cosas que le digo a nuestra hija, que es la que está con nosotros en la casa todavía, le digo, hija, cuando mires que estamos trabajando aquí en la cocina, baja y pregúntanos qué puedo hacer en qué les puedo ayudar. ¿Sí me entienden? ¿Qué puedo hacer? O sea, ¿en qué puedo hacer aquí en la casa? ¿Que les ayude en la cocina? Pero no tomen esa actitud de que voy y me encierro en mi recámara. Así que estamos hablando de cómo aprender a amar como Jesús. En Romanos capítulo 12, versículo 13. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pase necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. O sea que tenemos que aprender cosas tan simples en la vida. Recuerdo que la semana pasada iba saliendo de una de las tiendas y una señora, estaban los paquetes del agua pues más grandes y la señora como que no podía y le pregunté, le dije, ¿le ayudo? Dijo, claro que sí, ya le cargué todos los paquetes de botes de agua, se los puse en su carro. Al último la señora me dijo que Dios te bendiga. Cosas tan simples que nosotros podemos hacer en la vida de las personas, cosas que están luego ahí cruzando cuando cae nieve en los lugares donde hay nieve. Muchas de las veces lo que yo hago con mi pala es que no solamente limpio mi banqueta, me brinco con las de los vecinos. Aunque no tienen que decirme las gracias, pero sí me explico. Tenemos que extender, ¿verdad?, más allá nuestro amor hacia las personas. Así que, ¿qué tengo que hacer, hermanos? Preocuparme por el dolor de los demás. Y acordarme que el dolor no lo debo manejar por mí mismo. Tengo a alguien que me ayuda. Este es el punto. Así que lo más importante, si estás sufriendo en tu vida, lo más importante que tú tienes que hacer es que voltear a ver a Jesús como lo hizo este ladrón, como lo hizo María enfrente de su hijo.
Y quiero terminar con esto, que cuando Cristo estaba en la cruz, nunca le dijo a María, María, bájame de la cruz. Madre, estoy sufriendo, haz algo por mí. Nunca se lo dijo. Jesús mucho menos hizo una oración para que María le ayudara. ¿Por qué? Porque María no es la persona que tú tienes que adorar. Quien murió en la cruz fue Jesucristo. Quien dio la vida por ti fue Jesucristo. Entonces, Él es el que tenemos que adorar. María estaba enfrente de su hijo y Jesús nunca se dirigió con ella para decirle que lo salvara. Así que el único digno de adoración aquí es Jesús, no es María. Así que en este tema, el amor, la tercera palabra en la cruz, no solamente llévenselo a su casa como algo que me gustó, sino algo que va a ser de bendición para otras personas. Compártanla con los demás. Compartan nuestra website con los demás. Acuérdense, pueden ir a nuestro website injim.tv. Pueden ir a nuestra website y tenemos una serie de entrenamientos. Los pueden compartir con los demás. Así que pues fue un placer estar con ustedes esta semana. Nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Gracias.